Tengo el gusto y el placer de presentarles a un excelente amigo que fue incluso mi alumno en Jalapa hace muchos años, y ahorita estábamos recordando viejos tiempos. Ernesto Hernández Luna Gómez es uno de los guitarristas con más trayectoria en la actualidad, mexicano, y que tiene una importante producción como compositor, y el día de hoy lo tenemos como invitado de la Sexta Semana Internacional de las Artes, y nos va a hablar un poquito sobre su forma de componer, sobre su producción, y pues Ernesto, te dejamos prácticamente la palabra para que tú puedas llevar a cabo la ponencia. Bienvenido, muchas gracias por tu apoyo, por el cariño también, que siempre que nos vemos nos abrazamos bastante, porque hay un cariño muy especial con Ernesto. Sí, claro. Y pues bueno, adelante, todos los chicos tuyos. Muchas gracias. Permítanme. Bueno, antes que nada estoy muy agradecido con el maestro Mauricio, con la doctora Rosalía y con el Instituto de Artes, porque siempre he tenido esa buena acogida por parte de ellos, ¿no? Por parte del instituto. Estábamos recordando que hice un concierto en el año 2006, por ahí tengo todavía el programa, un concierto muy recordado, muy bonito, a mí me dejó muy bellos recuerdos, y bueno, ya empezaba yo con este gusanito de empezar a meter mis obras dentro de mi repertorio ya como guitarrista. Cuento un poquito, no me quiero extender mucho, porque también quiero pues contestarles a ustedes algunas preguntas que quisieran hacer. Yo empecé tocando música popular. Yo viví muchos años en la Huasteca veracruzana, y siempre estuve rodeado de muy buena música. Mi padre toca el requinto, aún lo hace muy bien, y bueno, siempre fue la casa pues un nido de buena música, un semillero de discos, ¿no? Mis padres fueron profesores, son profesores retirados, y todavía les tocó esa época en donde el profesor de primaria montaba los coros, montaba el himno nacional, ponía los bailes, ¿no? De primaria. Entonces yo viví con esa escuela o ese ambiente muy ecléctico musicalmente, ¿no? No había en casa un estilo definido. Lo que sí me acuerdo era de música, ¿no? De lo que sí me acuerdo era que había buena música. Desde los tríos hasta la trova latinoamericana, ¿no? Y bueno, yo era quien llevaba la música pop o la música rock a la casa, ¿no? Por ser el adolescente del hogar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí también, bueno, antes de eso, en la primaria estuve muy relacionado con el dibujo, y posteriormente utilizo ahora para dar clases algunas disciplinas o técnicas para resolver muchas cosas que tiene el guitarrista a veces atoradas, por medio de trazos de dibujo. Los relaciono mucho. Más adelante voy a hablar un poquito de eso, y si no me acuerdo, por favor me recuerdan en las preguntas, porque va a estar un poquito extenso esto, y bueno, en fin. No, y también vas a hacer así de esos ruiditos que me encantaba, que si eres que imitas sirenas Sí, claro.
de las patrullas y, bueno, hace de todo, Ernesto, y dibuja bien aparte. Exacto, es que además, bueno, en mis años de escuela fui un personajazo, ¿no? Así de que el que imitaba a los maestros, el que hacía ruidos con la boca, el que imitaba, etcétera, ¿no? O sea, siempre fui ese muy, muy sano, ¿no? Porque no fui un chico vicioso, pero sí, nunca fui serio, ¿no? En fin, posteriormente ya, bueno, esa inclinación sobre todo al rock, en primer lugar, es lo que me hace, pues, tomar la música como una carrera seria, ¿no? Me he dado cuenta de que los grandes creadores de la música de rock, pues hacían su música, valga la redundancia, ¿no? Eso me voló la cabeza, me volvió loco y opté por formalizar mis estudios musicales. Yo desde niño, bueno, yo nací en Jalapa, aunque crecí en el norte de Veracruz, y siempre tuve un arraigo prácticamente permanente de toda mi vida hasta la adolescencia de venir todas las vacaciones a Jalapa, ya fueran de Semana Santa, de verano, de diciembre, pero siempre tuve yo ese contacto con Jalapa y ya sabía yo que existía el Centro de Iniciación Musical Infantil y la Facultad de Música, que en ese entonces, bueno, todavía le llamaban conservatorio. Todavía hay gente que le sigue llamando así, ¿no? Y bueno, ya para no hacer la historia tan larga, finalmente llego a Jalapa, pero con la inquietud de estudiar percusiones. La batería era mi instrumento así favorito, ¿no? Y bueno, tocaba yo muy poco la guitarra, muy poco en realidad. Eso me ayudó bastante porque no traía yo vicios y eso me ayudó mucho para prácticamente tener una formación académica sobre la guitarra desde cero, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, tras no tener el éxito de que en ese semestre que yo llegué, estamos hablando de el verano del 92, para ser exactos, no se abrió la convocatoria para percusiones, bueno, decido estudiar guitarra un poquito para después cambiarme, ¿no? Pero en definitiva, fue el instrumento que predominó en mi gusto porque yo ya traía la inquietud de escribir música. Desde que yo llegué a Jalapa a estudiar música, mi finalidad era escribir música. Yo no sabía si me iba a dedicar, pues, a componer rock, a componer otra cosa, pero yo quería escribir, ¿no? Ser autor de mi música y difundirla, ¿no? También siempre tuve como que ese propósito. Pero ya enrolándome en la cuestión académica de la facultad, pues bueno, empecé a encontrar y a descubrir pues a los autores de la guitarra académica, ¿no? Sobre todo con los contemporáneos fue que tuve un poquito más de clic, ¿no? Y cuando empecé a estudiar a esos autores, como Brauer, Roland Diens, Domeniconi, Francis Kleinjans, por ejemplo, ¿no? Que son compositores que creo que fueron marcados por la música de su tiempo. Eso es algo que a mí me movió mucho, porque finalmente estaba yo oyendo una guitarra que era académica, que era rígida, por así decirlo, en cuanto a su espectro sonoro. Bueno, no tanto eso, sino era rígida en su forma, era lo que quería decir, en su forma, en su constitución, ¿no? Era música académica, pero en su sonoridad era algo fresco, a lo que yo estaba más, mi oído era más, digamos, era más apegado a esas sonoridades de la guitarra, de los acordes abiertos, los acordes sonoros, ¿no? Esta magia realmente del instrumento en su total sonoridad tímbrica, tal y como está constituida, ¿no? Entonces eso a mí me movió mucho, me hizo realmente, fue un parteaguas conocer ese repertorio. Y entonces decido empezar a escribir. Primero cosas muy, muy sencillas, como muy para mí.
sin dejar a un lado la formación rigurosa académica que tenía la facultad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, con el maestro Mauricio vimos pues todos los libros de técnica habidos y por haber, que por cierto, yo en lo particular creo que se ha perdido un poco eso. Claro, creo que debe haber un equilibrio, pero sí nos encontramos con ciertos vacíos en los alumnos en determinado momento de nuestra carrera como formadores, con muchos vacíos en los alumnos técnicos, ¿no? Porque a los pocos semestres a veces quieren abordar obras muy grandes, y sin tener ese cimiento, ¿no? Que te da que te da la técnica. Finalmente, si quieres tocar Brauer, necesitas tener muy buena técnica, y si quieres tocar Tárrega también, ¿no? O si quieres tocar Rodrigo. O sea, yo creo que no hay ningún autor de ese nivel de los que acabo de mencionar que no demande buena técnica, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente, bueno, inclinado particularmente en la mayor etapa de mi formación académica, los 10 años en la facultad, fue como intérprete. Estuve también algún tiempo laborando con el maestro Mauricio Hernández en el ensamble de guitarras de la Secretaría de Educación de Veracruz. En ese entonces, Secretaría de Educación y Cultura. Y estuvimos, bueno, yo estuve 10 años. Él estuvo un poquito menos, pero tuvimos una vida de ensamble bastante prominente y con mucha labor, con giras, con discos, ¿sí? Tenemos 2 producciones discográficas como ensamble. Estaba maestro Mauricio Hernández como director. Estoy hablando del año entre el 98 y 2003, 2005, que fungió el maestro Mauricio como de director, y tenemos 2 producciones discográficas muy importantes con 2 grandes sellos. En ese entonces, el sello Urtex, que me parece que todavía existe, un sello mexicano. Grabamos, ambos discos fueron de música integral de Julio César Oliva. Y también grabamos un disco, bueno, ese disco se llama, que grabamos en Urtex, se me fue la memoria, era bueno, no recuerdo el nombre. Recuerdo el nombre del otro que grabamos para una desaparecida disquera que se llamó Global Entertainment, que se llama Sonatango. Los 2 discos, ese es el Sonatango, exactamente, y está el otro que es Evocación, ya me acordé, Evocación, ahí está, el maestro Mauricio los está mostrando, son los dos fonogramas que grabamos para 2 transnacionales muy importantes que son Urtex y la desaparecida Global Entertainment, o Entertainment, sí, que posteriormente cambió de nombre, y bueno, a ese sí se los debo, ¿no? Porque el disco todavía está registrado así. Sonatango no sé si esté en las plataformas virtuales, digitales, pero Evocación sí está. Está como música de Julio César Oliva. Ahí está el disco Evocación. Bueno, antes de pasar a lo que les quiero mostrar, quiero comentarles que quiero en particular hablar de 2 obras. Quería yo hablar de Siena, porque Siena pues viene siendo una de mis obras más representativas, ¿no? Pero como ha sido una obra, o es una obra muy conocida, muy sonada, ya bastante grabada, etcétera. Entonces me enfoqué a otra obra que durante mi estancia en la maestría de ejecución e interpretación del Centro Mexicano de Posgrado en Música del Estado de Puebla. Aquí está, la estoy abriendo.
tuve a bien el trabajo dentro de la materia de análisis musical, bueno, tener a la leyenda del análisis musical en Jalapa, que pues es el maestro Richard Siwy, maestro polaco, que si ustedes no lo conocen, es un maestro con una prominente trayectoria académica dentro de la Universidad Veracruzana. Voy a compartir. Más que ahora no encuentro. Déjenme ver. A lo mejor tenemos que darte acceso, Sí, ya encontré. Creo que ya está. ¿Sí? Ok. Ya está. Aquí les voy. No sé si ya me ven. ¿Ya ven la obra? Listo, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, esta obra, voy a hablarles sobre un poquito su semblanza. Se las voy a leer porque está todo aquí fríamente calculado. Y bueno, es un análisis que hice yo en mi estancia en el posgrado. Voy a tocar un poquito sobre la obra. Yo creo que también es una de las obras que más me representa, pero es una obra de, hasta cierto punto yo le llamo de mi primera etapa como compositor, ¿no? Y dice así: Nadie está solo es una pieza para guitarra en un solo movimiento, compuesta en 2008 y reeditada en el presente año para propósitos de ejecución y análisis de la maestría en curso. Cabe mencionar que actualmente esta obra está editada por Carlam Music, que es mi editora en Canadá. Entonces, si la desean, pueden comprarla en www.roquecarbajo.com, que es mi editor en Canadá. Él fue guitarrista y arreglista del cantautor Guadalupe Trigo. Entonces, bueno, él es Roque Carbajo, mi editor. Y bueno, vamos a mencionar entonces lo que sigue. Dice: la pieza está dedicada a una de las giras internacionales realizadas por el guitarrista sinaloense Francisco Vibriesca, nacido en el año 1975. Mismo tour que lleva su nombre. Tras un largo camino de giras mundiales, mencionado guitarrista mexicano encarga esta obra al autor, es decir, a un servidor, con la finalidad de describir la soledad de todo artista una vez que baja del escenario y se refugia en la habitación de algún hotel minutos después de haber estado rodeado de un público numeroso, haciendo énfasis de que, aún con ello, ese mágico momento puede convertirse, si el artista lo desea, en un enorme lapso de alegría y meditación. Cabe mencionar que la obra acude a cambios constantes de armadura, recurso utilizado en el ámbito del repertorio guitarrístico universal, con la finalidad de facilitar la lectura del ejecutante y que no necesariamente indican un proceso modulante. Esto es muy importante, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros los guitarristas compositores usamos el cambio de armadura para la facilitación de la lectura, como es en el caso de grandes obras orquestales, pianísticas o de cámara. Como efecto sonoro, la obra recurre constantemente al efecto campanella, el cual consiste en tocar ocasionalmente en posiciones altas de la guitarra o cuando se hace cejilla, una o más notas al aire, las cuales en determinado momento pueden incorporarse como notas pedales. Muy bien. Bueno, si aquí la mayoría de guitarristas saben perfectamente lo que es una campanella, que es en cierto momento tener algunas cuerdas pisadas y las otras se dejan al aire, y eso crea un efecto muy mágico que es muy particular y único de nuestro instrumento. Si nosotros tratamos de tocar ese tipo de cosas en el piano, se oyen muy monótonas. Sí, bueno, sin chiste, ¿no? Posteriormente, en el quinto compás, bueno, voy a hablar sobre ya el análisis armónico y formal de la obra. No es un análisis muy, muy clásico porque, bueno, nuestro maestro siempre, y a mí me gusta porque él es un compositor muy tonal, ¿sí? Y bueno, también es
de mencionar que en gran parte de mi repertorio compositivo, he sido muy intuitivo para escribir mi música, ¿sí? Procesos tan simples como la improvisación e ir escribiendo o incluso grabando los fragmentos que más me gustan para posteriormente, bueno, ya fijar una composición seria, ¿no? O en forma. Déjenme prender la luz. Estamos en Jalapa y ya se empieza a nublar por las tardes. Bueno, entonces eso es algo que también tienen que saber como parte de mi herramienta como compositor, ¿no? No soy un compositor que planea, sino que toca, toca, toca y toca y toca como ejercicio de diario, como práctica común, ¿no? El estar practicando todo el tiempo. Y cuando, bueno, ya me canso un poquito de tocar determinado repertorio, ya sea de otros autores o mío, bueno, empiezo a jugar con el instrumento, ¿no? Y ahí es donde empiezan a fluir las ideas. Y no escribo al papel, estoy hablando de esta primera etapa de mía como compositor, no escribo al papel hasta que la obra está prácticamente finalizada en la guitarra, ¿sí? Esta es una semblanza de mis herramientas compositivas en esta primera etapa como compositor, ¿no? Que generalmente, bueno, que más bien nunca la he dejado, pero después di un giro con la segunda obra que les voy a presentar. Vamos a terminar de hablar de esta obra porque todavía queda bastantito. Durante los 4 primeros compases, la obra mantiene su tónica en si mayor, obviamente, se está viendo ahí, recurriendo a notas de paso como la nota mi, que construye un intervalo de cuarta que hace un bordado a la nota fa sostenido en la línea melódica superior. Este mi se utiliza en la parte inferior, en el bajo también, actuando a manera de respuesta, el cual también va a crear auditivamente un soporte sonoro más redondo para efectos de la obra y también como recurso expansor de la sonoridad del instrumento, ya que ambas notas se encuentran al aire. Aquí lo curioso es el recurso campanela, del cual ya hablé, del cual se habló en la semblanza de la obra, y que crea un choque de segunda con la nota re sostenido. Es decir, ahí se hacen unas segundas, y también quiero comentar que hay una canción de rock de Satriani, que se llama Always With You, Always With Me, y la obra hace una remembranza un poquito a esa canción, ¿sí? Sobre todo en la tonalidad y un poquito en las armonías, cómo juegan, etcétera. Es un pequeño tributo a esa canción. Obviamente, solo el comienzo, ¿no? Porque ya lo demás, pues no. Ok. Sí. Esta segunda que da un toque peculiar. La guitarra tiene ese aspecto sonoro de que cuando se juntan las segundas menores, se hace un efecto en donde las notas se enredan o se funden sonoramente, no como el piano de que se apagan enseguida, se funden sonoramente y esto hace un efecto muy colorístico que solamente pues la guitarra lo hace, porque los demás instrumentos de cuerda, si hacen una segunda menor, tienen que frotar ambas notas, y bueno, se escucha la segunda, pero en este caso una nota pisada y una al aire hacen un efecto muy, muy peculiar en el instrumento, que repito, solamente es muy propio de la guitarra, ¿no? Muy bien. Vamos adelante. Dice, posteriormente en el quinto compás tenemos si mayor con la séptima en el bajo, en un lenguaje jazzístico. También se puede considerar que en la parte superior se está utilizando una escala lidia de la cual tiene alteración en el cuarto grado. Las escalas lidias bueno, para quienes no están muy familiarizados con el rock o la música
negra, por así decirlo, de los Estados Unidos. La escala lidia es una escala muy utilizada en el rock, en el blues, en el jazz y en la música gospel, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en sol, altero el do. Eso también se ve posteriormente. Aquí en el sexto compás, ¿se dan cuenta? Aquí está, en el sexto compás. En el sexto compás tenemos un sol mayor, pero el do sostenido se queda como parte de la armadura, ese no se altera, ¿sí? Entonces, estamos, digamos, hablando de, o haciendo un referente a una escala lidia muy de la negritud norteamericana, ¿no? Vamos adelante. Dice, posteriormente en el quinto compás, bueno, voy a repetir porque ya me perdí. Tenemos si mayor con la séptima en el bajo. En un lenguaje jazzístico también se puede considerar que en la parte superior se está utilizando una escala lidia de la cual tiene la alteración en el cuarto grado, era lo que yo decía. En el segundo tiempo encontramos el mismo motivo rítmico utilizando desde el principio ri, mi y fi, pero armonizado con sol sostenido menor 7. Ya me perdí en dónde estamos. Sí, quinto compás. Es esto, ¿verdad? Muy bien. En el segundo tiempo encontramos el mismo motivo rítmico utilizado desde el principio ri, mi, fi, pero armonizado con sol menor 7, sexto grado con séptima. Estos bajos descendentes nos llevan a una modulación pasajera hacia sol. Acá está, que era donde yo les decía, ¿no? Hacia sol mayor, sexto grado mayor rebajado, también lo podemos ver así, en el sexto compás, pero la tonalidad conserva la nota do sostenido de la armadura original, es decir, se está utilizando una escala lidia, es lo que acabo de comentar, a partir de sol, muy frecuente en la música rock, soul, blues, folk y gospel. Posteriormente, en el último tiempo, hay una armonía de re mayor, la cual continúa su trayecto descendente hacia mi menor 9, paralelo menor del sexto grado mayor rebajado. En el compás 7 y en donde se sigue utilizando la misma escala lidia, este cuarto grado menor de la tonalidad original sirve de dominante para regresar a la tónica después del breve calderón. Bueno, los voy a marear con este análisis. Está muy detallado, quien lo quiera yo se los puedo regalar sin problema, pero a grandes rasgos, esta es la obra. Voy a tocar un poquito del principio para que vean lo curioso de los enlaces, ¿no? Nada más. Muy bien, voy a bajar. Compás 11. Muy bien, aquí hago un cambio de armadura. También utilizando de nuevo la escala lidia, pero en tonalidad de fa. Pero como es pasajero, sí cambio la alteración, pero no es una modulación en sí, es una transposición de tonalidad nada más. Muy peculiar en el rock, ¿no? Que cambios de tono, como hicieron los Beatles, ¿no? Y después en el rock en español, como lo han hecho
pues Soda Stereo, Cerati, ¿no? Entonces, voy al compás 24. Voy por pedacitos. Un grupo de sextas. Bueno, va muy rápido, ¿no? Pero... Sí, aquí la figuetita tiene que ser muy... La figueta, para quienes no son guitarristas, bueno, es un efecto de hacer con dos dedos distintos de la mano derecha este tipo de figuras, tacatatam, pum, tacatata, pum, para no hacerlos con un solo dedo, utilizar dos y así se puede hacer un fraseo mucho más peculiar, ¿no? En fin, quisiera tocarla completa y que se viera, pero no es posible porque hay que irla recorriendo. Pero bueno, la pieza está completa con un buen video con un video de muy buena calidad en la plataforma YouTube para quienes, bueno, quieran tener acceso a oír la obra. No sé, voy a dejar de compartir. Bueno, según yo ya dejé de compartir. Ahí estoy. Sí, es correcto. Perfecto. Ok, entonces no sé si, chicos, antes de pasar a la charla de la otra obra, quieran ustedes hacer algún comentario o tengan una pregunta para que no se nos junte tanto al final. Sí, a mí me gustaría, Ernesto, abrir un poquito precisamente el momento de las preguntas y que más que una pregunta, que nos comentaras cuál es tu influencia del rock, porque creo que Muy tu bien. música es muy, muy cercana a este Sí, lenguaje. claro. Mira, desde un principio, desde que empecé a escribir, yo empecé a sentir que cuando escribía música era muy natural mi proceso creativo, como el que hace canciones, ¿no? Es decir, agarro la guitarra, improviso y lo que creo o considero que mejor suena, lo voy anotando. Obviamente, la cuestión de tener una formación académica respecto a la forma de las obras, de las grandes obras, da un soporte mayor, ¿no? A la construcción de una pieza. Pero la cuestión sonora sí creo que viene siendo más honesta de mi parte porque era lo que yo escuchaba de joven. Entonces, cuando me di cuenta que mi propuesta podía ser original usando o utilizando en realidad los discursos musicales con los que yo crecí, pues bueno, descubrí que podía yo obtener esa propuesta musical distinta, ¿no? Mira, hay una anécdota muy curiosa que dicen que, bueno, comenta Piazzolla que cuando se fue a estudiar a París con Nadia Boulanger, su maestra, le comentaba que no encontraba un lenguaje propio para su música, ¿no? Para su música de concierto. Y le dijo su maestra, pues, ¿qué tocabas en Argentina? Y le dice, bueno, pues es que allá tocaba tangos. Y le dijo, pues compón tango. Y si te das cuenta, la esencia primordial de la obra de Piazzolla es el tango. Si hablamos de Claude Bolling, otro gran compositor muy de mi gusto también, pues esencialmente es el jazz. Gershwin, lo mismo, ¿no? Entonces, teniendo todos estos márgenes, pues dije, pues, ¿por qué no escribir sobre la música que para mí es natural?
para mí es muy natural el rock, ¿no? Entonces, creo que es una sonoridad que no me la dio propiamente la facultad me dio mis herramientas técnicas, interpretativas, para conocer otros estilos, otros autores, y finalmente también mi herramienta para crear un sello. Pero la cuestión sonora es así, bueno, la tomo a través de los discos, a través de otro tipo de influencia, ¿no? Y ese ha sido como que mi margen, ¿no? Muy, muy apegado sonoramente al rock y defendiendo la postura, puesto que me he dado cuenta que grandes autores que han trascendido han llevado algunos géneros que a veces están etiquetados de alguna forma a las grandes salas, ¿no? Entonces eso es algo que yo también, vaya, me da mucho gusto, me da mucho orgullo poder hacerlo, porque finalmente, si no lo hubiera hecho de esa manera, yo creo que mi propuesta no hubiera sido tan franca, ¿no? Y eso también lo percibe el ejecutante que toca una obra tuya, que ve o siente más bien que es una obra honesta, es más dada a montarse una obra de ese tipo. Y ahorita quiero hablar también de la segunda sonata, que no es precisamente el estilo del que yo, vaya, me había estado acostumbrando a escribir, ¿no? No sé si esto obedece o cumple con tu pregunta, maestro. Sí, sí, y bueno, yo tengo muy presente unas variaciones que tiene sobre temas sobre un ¿Sí? tema de De Soda Soda Stereo, Stereo, por que me supuesto, claro. fascina, me encanta, Sí, ¿no? claro. Y sí, pues eso era lo que yo quería, ¿no? Precisamente que le pudieras compartir a los alumnos que no necesariamente tenemos que tener un lenguaje académico, digo, quizá lo que nosotros aprendemos en la escuela es a escribir, a escuchar, ¿no? Analizar, Claro. porque es fundamental, pero ya lo que es tu lenguaje se ha pegado mucho a todo eso, más como una esencia natural al rock. Exactamente, sí, sin lugar a dudas. Y como te digo, es algo que defiendo demasiado, porque pues lo vi con ejemplo por estos grandes músicos de jazz. El mismo Roland Diez decía que nunca pudo ser, vaya, que le quedó esa espinita de que nunca pudo ser considerado un guitarrista y un compositor tan serio en Europa, ¿no? De hecho, decía que tocaba más en festivales de jazz que en festivales de guitarra. Yo creo que aquí en América Latina nuestra percepción de la guitarra de concierto es mucho más amplia, ¿no? Es como decir que Antonio Lauro no era guitarra clásica, ¿no? O o no sé, quizás Agustín Estrellita de Barrios, por Ponce, ejemplo, ¿no? o Barrios, exactamente, o Barrios. Es totalmente, pues, fuera de contexto decir que no es guitarra clásica. En 2018, participé en un festival aquí en Jalapa, que era el Encuentro Estatal de las Artes, y vinieron unos agentes de representación de varios países, ¿no? Supuestamente, y digo supuestamente porque parece que no se concretaron grandes cosas, venían a observar a una parte del gremio musical, ¿no? De Jalapa. Entonces, por medio de una convocatoria, el IBEC, que lanzó, quedé algunos grupos artísticos, solistas, de todos los géneros. Entonces, entrevistándome con una chica inglesa, me decía, oye, me encantó el concierto, pero no puedo escribir nada sobre ti en la revista, porque mi revista es de música clásica. Y entonces estaba un amigo mío ahí ayudándome con mi representación y también con la traducción y todo esto. Dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que crees que él toca, no? Y dice ella, pues para mí esto es como de un festival de jazz, ¿no? Y le decimos, no, es que esto es guitarra clásica. Y dice ella, pero es que tiene otros, él explora con otros sonidos.
pues sí, pero no deja de ser música académica, ¿no? Entonces, finalmente nunca la convencimos, finalmente inglés, ¿no? Cuadrado y todo esto. Me decía, no puedo yo meter a un guitarrista con tus características en un artículo de música clásica, porque pues puedo tener una seria llamada de atención porque el guitarrista clásico en Europa tiene una determinada etiqueta de la cual no se puede uno salir, ¿no? Entonces eso me movió bastante. Lo mismo me pasó en Suiza, que me dijeron, ¿vas a tocar pura música tuya? Y les digo, sí, perfecto. Me invitaron y cuando vieron el auditorio lleno, la persona que me invitó me vuelve a preguntar, oye, ¿estás seguro que vas a tocar tu música? Y digo, pues es que de eso se trata. Mira, yo gané una beca en México, que era del FONCA en 2017, para tocar mi obra en Europa y y pues tú ya anunciaste que es un concierto netamente de mi obra. Me dice, sí, 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 y me dice, ¿puedes abrir con algo de Bach o otra cosa? Y ya después te arrancas con tu obra. Ok, perfecto. Entonces empiezo con el preludio en el 998 de Preludio, Fuga y Allegro, ya termino y me arranco con mi obra, ¿no? Y pues la gente, vaya, modestia aparte, el teatrito se caía, la gente estaba bien prendida, ¿no? Y aplaudían y chiflaban y cosa muy poco frecuente en el público suizo, que es mucho más calladito, mucho más frío, ¿no? Y termina el concierto y a pesar de ver esa algarabía, la organización me dice, oye, ¿puedes tocar de Encore Recuerdos de la Alhambra? Ok, va. Yo tenía pensado tocar Fuoco de Diens, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y entonces termina el concierto y había un lobby en donde podías convivir con el público y entonces había muchos latinos en el concierto, eso también algo que me asombró. Y sí me comentaron que, bueno, más bien a manera de reclamo me dijeron, ¿por qué tocaste esas dos obras que no tienen nada que ver con tu música? Digo, bueno, la organización así me lo pidió por temor a que ustedes fueran a abandonar la sala o pudieran quejarse, ¿no? Y me dicen estas personas del público, pues si lo que estamos esperando aquí es eso, o sea, en fin, después tuve la oportunidad de platicar con una contrabajista mexicana radicada allá y me dice que Europa es muy conservadora en cuanto a la cuestión digamos, de los estilos, ¿no? De música, está todo muy marcado, ¿no? Muy Entonces, volviendo a lo cuadrado. de, exacto, entonces en España me pasó algo muy parecido, que toqué y me dicen unas personas, es que no nos imaginábamos que íbamos a escuchar algo así de fresco, ¿no? Es más, me dicen unas personas, ni siquiera sabíamos que esa música existía. O sea, teniendo a Diens y teniendo a gente así en Europa, no sabían que dentro de la guitarra clásica había un repertorio así, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, a mí me da mucha alegría que en América Latina, de verdad que le tengamos un respeto muy grande a la guitarra clásica y además tengamos un espectro mucho más amplio que el que se tiene allá. Entonces, por eso muchos guitarristas de allá me decían, es que ahora estamos volteando para allá para ver qué hacen ustedes, ¿no? Porque definitivamente tenemos que cambiar, viendo cómo está teniendo ese boom la guitarra allá, ¿no? Con tantos compositores, con tantos autores nuevos. Por ejemplo, ya no se diga para ellos tocar a un compositor vivo que ellos conozcan, ¿no? Cosa que para nosotros ahora es muy dado, ¿no? Entonces, para ellos es algo muy remoto porque no creen mucho en la música nueva, no le tienen como esa fe o ese empuje, no se lo quieren dar, ¿no? Entonces, imagínate, el cierre del Festival de Guitarra en Suiza fue aventarnos 4 sinfonías seguiditas de Beethoven. O sea, ese fue el cierre. Entonces me acuerdo que estaba yo, pues llegó el momento en que me salí del teatro afuerita a agarrar aire porque ya después de 3 sinfonías ya estaba yo pues por acá, ¿no? Y se empezó a salir la gente.
Y sí escuché comentarios de gente que decía, caramba, en pleno siglo XXI, sería bueno empezar a escuchar cosas frescas, ¿no? Entonces, la gente sí está ávida de escuchar, pero todavía los músicos y los organizadores de festivales tienen un poquito ese atavismo, ¿no? De quererse enfrentar a arriesgar con nuevos autores, con nueva música, o sea, el mismo Brauer es prácticamente desconocido, es algo que te asombra mucho, ¿no? En fin. El maestro Fernando Cornejo tiene su manita levantada, seguramente te quiere comentar algo. Maestro, por favor. Sí, sí, quería hacerte una pregunta, maestro. Hay un libro de Jorge Cardoso que es Los apuntes de interpretación para el barroco y el renacimiento, ¿no? Y él ahí menciona que cuando se fue a Europa, tuvo que aprender nuevas cosas y desaprender muchas cosas, ¿no? Claro. Aprender muchas cosas, para él todo este asunto de la ornamentación, de las formas, de la música antigua, el cómo tañer, el ataque, todo esto era nuevo. Y tuvo que aprender nuevas cosas de técnica y menciona que también tuvo que desaprender, perdón, muchas cosas importantes que después lamentó. Es decir, cosas importantes como él en su formación, así como tú de joven, de niño, dice que disfrutaba sentarse con la familia y tocar música popular de su país. Dice, yo no sabía cómo se llamaba el acorde, yo no sabía cómo se escribía, pero yo ya acompañando a mi familia ya sabía qué acorde venía, ¿no? Ya las progresiones, los enlaces, los colores los tenía en el oído, era un lenguaje. Sí. Entonces, cada obra, cada canción popular, cada obra, te deja una carga emocional, ¿no? También te da una madurez, te enseña mucho como persona. Entonces, él dice que tuvo que desaprender también esa parte, porque cuando tocaba música antigua sonaba a eso, ¿no? Sonaba a la música de su país. Entonces, difícil esa parte. Mi pregunta es, tú que estás tocando mucho tu música, que tiene toda esta influencia del rock, con el que creciste, con el que crecimos, somos de la generación. Claro. Y cuando haces un programa mixto que tocas como este que mencionas, obras tuyas, combinadas con obras, con las grandes obras de los grandes compositores, sean latinos o europeos, ¿cómo logras separar esa parte, ¿no? Te da una carga emotiva, emocional, claro, cultural de tu vida antes de llegar al símbolo, antes de llegar a la partitura, y cómo lo controlas o cómo lo divides, o hay alguien que gane tu personalidad rockera, vas sonando a rock, o cómo haces esa parte? Sí, claro, definitivamente no separo para nada, para nada. Y eso lo hacía en determinado momento, pero dentro del posgrado, en Puebla, estuve más o menos medio año o un año casi completo trabajando con el maestro Alfredo Sánchez, que él recién venía de estudiar su posgrado en Alicante, ¿no? Y bueno, él, cuando yo llegué a sus manos, él traía como que una concepción muy distinta al Alfredo Sánchez que yo conocía, ¿no? Entonces, también en la maestría ya con Carlos Larrauri, hablábamos mucho acerca de que todos los músicos de la antigüedad fueron músicos de su tiempo, ornamentaban en su tiempo, componían con la influencia de la música de su tiempo, ¿no? Entonces decíamos en la maestría y comentábamos en la materia de desarrollo artístico que era tocar para todos, ¿no? Tocábamos, yo toco para los demás, luego otro, comentábamos, etcétera. Era una materia muy enriquecedora, sobre todo se hizo enriquecedora para los pianistas y los violinistas que siguen tocando Schumann, Schubert, Debussy ya es como que lo más nuevo, ¿no? Entonces se sorprendían mucho de que nos decían, es que ustedes tocan pura música nueva, y alguien le dijo por ahí, no, pues el de Camerón es del 80, por ejemplo, ¿no?
y se sorprendieron, porque la sonoridad que escuchaban para ellos era totalmente extraña, ¿no? Y estábamos hablando de una obra de 1980. Entonces, todo esto, por ejemplo, la Rauri incitaba a los demás instrumentistas a que viraran hacia los nuevos compositores, porque también con Herminio Sánchez de la Barquera, a quien tuvimos de maestro, comentaba, cuando se estrenaba una obra de Beethoven, ya no se tocaba Mozart, por ejemplo. O sea, esta cuestión de la musicología, de la investigación, si estoy mal, me lo corrigen, comienza en el siglo XIX, ¿sí? Empieza toda esta cuestión de la investigación y empieza el clásico formato de orquesta sinfónica, en donde empiezan los programas de varias épocas, ¿no? Entonces, pero antes de eso, una vez que se llegaba a un determinado siglo o una revolución, sí, digamos, artística, ¿no? De propuestas, lo demás, lo anterior era escuela, pero no era para reproducirse otra vez, ¿no? O sea, ya eso te servía como una información. Como si querías ser compositor, Bach te servía de información, pero ya no se tocaba. En la época de Mozart. En la época de Beethoven, Mozart te servía de información, pero ya no se tocaba, ¿no? Se tocaba la música actual. Entonces, ¿cuál es el problema de no ser, veíamos en la maestría, de no ser músicos de nuestro tiempo? Y sobre todo la guitarra, comentaba Alfredo Sánchez, que es un instrumento tan moderno, tan nuevo, y me decía, tú teniendo ya como una personalidad como muy puntualizada, ¿por qué no trabajamos las obras haciendo hincapié en ciertos, por ejemplo, la cuestión del ornamento lo respetábamos, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión de la sonoridad y la expresión me la dejaba muy a mi estilo, ¿no? Entonces, yo agarro el Bach y generalmente el preludio tiene solamente el bajo en mi, ¿no? En re, perdón. Ok, entonces yo duplico ese re y lo hago mucho más expandido, ¿no? Es decir, no descartamos como que cosas o no descarto cosas muy elementales del estilo, ¿no? Pero tampoco trato de profundizar tanto en ello, a manera de ser como que tan investigador, porque entonces creo que ya no es parte de mi propuesta. Me gusta tener una propuesta muy particular, incluso con el repertorio tradicional, ¿no? Como lo hizo en algún tiempo, también lo escuché a tocar a Remy Boucher, eso, así, ¿no? Y muy a su peculiar estilo el Bach, ¿no? Digo, ya no estamos, bueno, yo ya no me preocupo por ir a concursos, entonces, doy pie a que el material que no es de mi autoría, no separarlo del todo, pero sí haciendo énfasis en determinadas cosas que sí tienen que quedar como algo muy puntualizado y de fijo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a veces el tempo, un poquito la respiración, no obedezco tanto al estilo propiamente, ¿no? Y me gusta porque también, de lo contrario, haciendo un discurso un poco más solemne,
pues no sería como tampoco honesto como de mí, ¿no? Es que también, igual no sé si has oído tocar a Álvaro Pierri, es muy, muy peculiar, ¿no? Es Claro. decir, creo que siempre y cuando se justifique todo lo que haces en una obra que no es de esta época, creo que se puede hacer libremente. El mismo Pavel, ¿no? Pavel State, también desde que yo lo oigo tocar, igual la música del siglo XVIII y XIX, lo que es Merz, incluso Sor, ¿no? O sea, ya los entiendo de otra manera. Hay veces que el solfeo que ves escrito en esas partituras del siglo XVIII, XIX, creo que es un solfeo más apegado a algo que no tiene que ser propiamente tan gráfico, ¿no? Tan literal. Es como una especie de código que sí hay que ir descifrando con información, ¿no? Pero apegarte exclusivamente al solfeo es complicado, porque en esa época eran todavía mucho más libres, ¿no? Entonces, no separo tanto, maestro. Sí, yo Son cosas eventuales nada más. creo que con este que comentas se abre una ventana para un tema importante con los estudiantes que están conectados. Claro, por supuesto. Los criterios de interpretación, ¿no? Puede ser una obra antigua interpretada con un instrumento antiguo, con una técnica moderna, ¿no? Una idea de interpretar moderna, o una obra antigua interpretada en un instrumento moderno con una intención de interpretación antigua. Y fíjate que algo muy peculiar que me platicaba Alfredo Sánchez, que platicaba con Roberto Ausel, con Rosell y con Barrueco, con esta gente que pues son prácticamente unas enciclopedias andando, ¿no? Me Claro. decía que algo muy, muy curioso que descubrió era que ellos interactuando con gente muy docta en el tema de la música antigua, se llegaba a la conclusión que en realidad, digamos, una separación de 300 años en todo lo que lleva de existencia la humanidad no es mucho. Entonces, ellos llegan a la conclusión que definitivamente hay muchas cosas que si nosotros intuimos que musicalmente se pueden resolver o se deberían resolver, que es casi seguro que en la antigüedad lo resolvían de la misma forma y por lo tanto no lo escribían, sino que lo sentían y no propiamente había que escribirlo. ¿Me explico? Entonces, sí. creen que no está muy lejano entender la música del barroco a la música actual. Consideran que muy probablemente no haya tanta lejanía por el tamaño por el tiempo que tiene la humanidad de existir, ¿no? Entonces, 300 años entre un autor y otro, o un intérprete y otro, pues quizás no sea tanto, ¿no? Entonces, eso da pie todavía a más debate, porque probablemente, repito, cosas que nosotros intuyamos que pudieran ornamentarse de tal o cual forma, efectivamente, en la época igual no te dijeran nada, y aquí estamos debatiendo respecto a cómo ornamentaban en ese tiempo, y a lo mejor había mucho más libertad que la que creemos, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Sí. Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera comentar? Sí, alguien que quiera hacerle alguna pregunta al maestro con toda confianza, adelante. Están muy callados los chicos de Hidalgo, no son como los veracruzanos. Tienen que... Venga, muchachos, quítense el sombrero. Vi que había levantado la mano Tonatiuh, no sé si ya... Ajá, pero Antonio... creo que la bajó, ahí está Toño Cedillo y luego Jesús Aguilar. Muy bien. Adelante, Toño. Que se me movió el celular, profe. Ah, entonces, Eric Tonatiuh no quiere, ¿verdad? Mireya. Bueno, vamos a empezar con Toño Cedillo, por favor. Sí, maestro, me parece pues muy interesante toda esta forma de abordar la interpretación, ¿no? Que la construcción de la interpretación siempre es un tema bastante complicado, ¿no? Porque claro. Si bien pues no hay como una interpretación estándar, hay ciertas tradiciones a las cuales nos hemos apegado. Y esto que dices es algo muy interesante porque
yo creo que el fenómeno del disco fue algo que empezó a modificar las interpretaciones, ¿no? Las velocidades, y además empezó a construir referentes sobre los cuales empezaron a basarse y empezaron a construirse las interpretaciones. Y eso es algo muy interesante porque también han ido cambiando, ¿no? O sea, uno escucha las grabaciones de los guitarristas de los 80s con esta influencia segoviana súper grande, y las interpretaciones de ahora son muy diferentes. Entonces, bueno, yo quería preguntarle, maestro, sobre estas interpretaciones, ¿qué consejos podría dar a los alumnos, a los jóvenes que van empezando sobre cómo construir una interpretación? Es decir, basarse en material sonográfico, empezar con la exploración propia. Claro. Tal vez hay quien se enfoca mucho a las funciones armónicas, melódicas, exacto, hacer análisis, no sé, ¿qué consejo nos podría dar? Pues mira, yo el consejo que les puedo compartir, o con base en mi experiencia y lo que he ido descubriendo, es que, bueno, definitivamente la guitarra es un instrumento nuevo. Entonces, muchos de los compositores que nosotros tocamos no conocían al instrumento como tal, ¿no? Incluso, pues bueno, creo que, bueno, más bien la guitarra de Tárrega tenía otra construcción, en fin. Creo que es importante tomar en cuenta que que tenemos en las manos un instrumento moderno, y que, en mi particular punto de vista, esa sonoridad cada vez más amplia que tienen los instrumentos, las guitarras modernas, creo que definitivamente se tiene que explotar, ¿no? Esa es como mi visión muy guitarrística, y todo generalmente lo enfoco a ello. Por ejemplo, me acuerdo que Mauricio también era así, me atrevo a decirlo, porque me acuerdo que en muchas de las clases, sin que abordáramos tanto este tema, recuerdo que cuando digitábamos una obra, me decía Mauricio, prefiero brincar a digitar todo en una misma posición, porque de lo contrario, la sonoridad natural del instrumento se pierde. ¿Sí o no, maestro? Y Mauricio digitaba así, y yo me quedé también con ese, digamos, con ese formato de digitar, porque efectivamente, si muchas veces dice, ¿por qué no digitas todo aquí y lo resuelve? Pues no, en la región, entre más alta sea la región del instrumento, la sonoridad se pierde. Entonces, a veces yo prefiero igual hacer algunos brinquitos, para que la amplitud se siga conservando. Incluso obras que son exclusivas para la guitarra, como sobre todo del periodo de Tárrega o Sor, y por ejemplo, pues bueno, el mismo Mertz, ¿no? O sea, hay cosas que la amplitud de la guitarra, sobre todo de la guitarra moderna, se tienen que lucir. O sea, y repito, esto va de nuevo con esto de ser intérprete o músico de nuestro tiempo. Yo soy muy apegado a eso, y me gusta mucho que mis interpretaciones, por muy antiguas que sean sonoras. Entonces me gusta digitar lo más sonoramente posible, quizás a veces hasta hacer campanelas, ¿no? Todo esto que me permita que la guitarra se siga posicionando en su sonoridad, ¿no? Yo daría ese consejo de manera primordial, sin dejar a un lado la cuestión teórica de la investigación, para poder ellos mismos o cada quien forjar una interpretación propia, ¿no? O sea, es decir, es como aquel cliché de que si vas a desobedecer la regla, primero la vas a conocer, ¿no? Como en la armonía, ¿no? Si voy a desobedecer la regla, sí es importante que la conozca. Porque, por ejemplo, si no conociera las reglas, no les pudiera yo explicar acerca de mi obra, por ejemplo, ¿no? A pesar de que digo que es muy libre, sonoramente, si no tuviera yo esos conceptos teóricos, pues sería muy complicado para mí explicarla. Entonces, para mí sería esas dos cosas fundamentales. Tener presentes que la guitarra es un instrumento nuevo, y que, por lo tanto, merece no ser opacado en cuanto a su sonoridad, que cada vez es más amplia, ¿no? Cada vez los constructores se preocupan más por ampliarla.
Y segunda, tener presente que hay que investigar siempre, ¿no? Y entonces ya teniendo esas herramientas, ahora sí, hago mi propuesta, ¿no? Con base en que el instrumento pues, es un instrumento fresco, es un instrumento nuevo, ¿no? O también quizás hay gente que sea un poco más tradicional en su forma de ser personal y diga, no, yo prefiero apegarme a los estándares, a la digitación. Yo no lo recomiendo. La digitación finalmente es nada más como una guía más, pero no es algo con lo que haya que casarse definitivamente, ¿no? Es una propuesta, una digitación, pero siempre ahondar en el terreno de la amplitud sonora, independientemente de la época, creo que para mí es lo mejor. No sé si esto obedece un poquito a tu pregunta, querido Antonio. Sí, centrarse en la sonoridad, eso es algo que es bastante interesante, ¿no? Pensando precisamente en el instrumento, que es muchas veces en lo que nos limita, ¿no? Es decir, nos limita a pensar como que, bueno, este periodo tienes que interpretarlo con cierto carácter, con cierto sonido, y dejamos ese potencial de lado, ¿no? Y a veces las interpretaciones pues tienden a ser aburridas, muy estáticas, pero Claro. sí, creo que es tener como este elemento central, el sonido, puede hacer que las cosas se vuelvan mucho más frescas. Entonces sí, maestro, muchas gracias. A la orden, alguien Muy más. bien, Ahí está, ¿alguien una más? No sé, chica, Jesús Mireya, Aguilar creo. había levantado la mano. Sí, adelante, Jesús. Falta una chica por ahí que levantó antes, creo. Ah, cierto. Es Mireya, ¿te llamas? ¿Dónde estás? Porque levantaste la mano, ¿no? Yo dejé mi pregunta en el chat. Aquí está. Ah, Mireya, es un poquito tímida. ¿Me la puedes repetir? Ok, ¿cuáles son sus exponentes actuales favoritos? De la guitarra. Sí, Caray, es una pregunta muy compleja porque tiene tanta diversidad la guitarra. No tengo un referente dentro de la guitarra de concierto. Digo, me gustan demasiados. Tanto me puede gustar el maestro Mauricio, Cecilio, el mismo Diens, ¿no? Su frescura. O sea, a mí esos guitarristas que están convencidos de lo que están tocando, esos son los guitarristas que a mí me cautivan. Que a pesar de que yo diga, quizás eso yo no lo tocaría así, pero él está tan convencido de cómo lo hace que me gusta, ¿no? En cualquier estilo de música, porque en casa tuya escucho mucha música no necesariamente de la guitarra, sino también coral, me gusta mucho la música coral, ¿no? Y el rock también, ¿no? Como lo comentaba, obviamente, y la guitarra, Bach, Scarlatti, es un autor que a mí me enloquece. De hecho, tengo mucho de sus sonatas bipartitas dentro de la influencia de mi música, ¿no? O sea, como es una estructura como muy concreta, me gusta siempre, o me ha gustado siempre tomarla como referente para escribir. Pero exponentes actuales, no tengo a alguien definido, porque me gustan muchísimos, incluso los que no tocan como yo, ¿no? No tengo... Esa es otra cosa que había olvidado comentar, no soy como que de muchas indicaciones en mi música, porque también dejo mucho a libre pensar y a libre propuesta al autor. Entonces doy como anotaciones muy específicas, quizás un poco de tempo y uno que otro regulador por ahí, pero no soy de hacer partituras atascadas de indicaciones, ¿no? Gracias, Mireya. No Muy sé bien, si... ahora sí vamos a pasar con Jesús Aguilar. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Mi Muchas pregunta gracias. A la orden. igual era un poco enfocado a la interpretación, que ya me quedó un poco más clara, pero quería más o menos preguntarle como unas técnicas propias de usted, maestro, porque me ha tocado, por ejemplo, a mí enfrentarme a obras nuevas. Me ha tocado también ver que muchas personas lo que hacen es de que le dejan una obra y va a YouTube, ¿no? Y las escucha de muchos.
pero yo siento, bueno, yo estoy un poco educado a esa educación un poco antigüita, donde pues no podías, aunque quisieras ir como a, pues, a escuchar la obra, a conocerla. Entonces, yo estoy acostumbrado a que si me dejan una obra, la leo y toda la cuestión ahí de investigación, y si la llego a escuchar es porque mi maestro la toca o porque se la escucho a alguien más. Realmente no sé, me ha topado igual muchos que dicen, no, pues si tienes una obra nueva puedes ir y escucharla y aprovechar estas nuevas herramientas que hay, ¿no? Que tienes a la mano presentaciones de increíbles de guitarristas más, pues famosos incluso, ¿no? Ujú. Entonces, era un poco de eso, porque también mi pregunta va de una interpretación cuando es música nueva. Me he topado con obras nuevas que no se han estrenado o no se han grabado y realmente no existe una interpretación, ¿no? Y luego los compositores ni siquiera son guitarristas, entonces muchas veces ni siquiera ellos saben cómo se escucha en el instrumento. Ujú. Entonces, ¿cómo dar una buena interpretación? ¿Cómo saber que tu interpretación es buena si realmente no existe, pues, una como tal? Bueno, efectivamente, a mi particular punto de vista, eso es algo que para mí eh, es como, ¿cómo lo explico? Es decir, repito, me gusta mucho que quien interpreta una obra mía, dé un punto de vista o un discurso muy particular, ¿no? Porque efectivamente yo creo que en cualquier repertorio o cualquier otra obra podemos entender a la obra de una manera. Y como mi música tiene de alguna manera una relación quizás interválica, armónica o melódica con música más nueva, no solamente de la música clásica, también estoy hablando del pop, del rock, ¿no? Pues probablemente el oído está un poquito más acostumbrado a esa relación, ¿no? De intervalos, de armonía, y creo que es muy interesante encontrar a un a un intérprete tocar por primera vez tu obra. A mí me encantan, yo no, me encantan prácticamente todas las versiones que he oído de la obra que han interpretado mía. No me quedaría con ninguna en especial porque todas tienen un punto mágico que me agrada, porque entonces te das cuenta como autor cómo están entendiendo lo que escribiste, ¿no? Cómo ellos creen que es. Y a mí eso me causa gran expectación, gran alegría. Y hasta donde yo me he dado cuenta, autores nuevos que incluso no son guitarristas, al oír una obra de ellos, lo que me gusta es que hay mucha apertura para que el intérprete proponga. No, yo no conozco un autor actual, no solo de guitarra en general, que sea cerrado para proponerle cosas en su obra, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito porque los chicos se enriquecen tocando repertorio nuevo y al mismo tiempo se enriquecen con la opinión del compositor. Lo ideal es tratar de contactar siempre al compositor, ¿no? Para ver qué tan flexible puede ser la propuesta, ¿no? Porque incluso aunque muchas veces puedes retacar una partitura de indicaciones por una cuestión ortográfica o porque quizás alguna editora así lo quiere, pero me gusta mucho que el intérprete proponga. Yo eso es lo que haría y lo que creo que es un buen consejo, ¿no? Para tocar música nueva. Dar tu particular punto de vista a pesar de que estés viendo indicaciones ahí, ¿no? Creo que es muy enriquecedor también para el compositor, porque, como dices tú, quizás el compositor, si no es guitarrista, entonces va a entender o va a dimensionar al instrumento desde otro punto de vista que no es el que él creía. O sea, muchas veces el autor dice, ah, caray, yo no sabía que eso que escribí puede sonar así. Y dicen que se oye más rico, entonces déjalo así, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy bien, vamos a seguir con la pregunta de Osvaldo Daniel. Por favor, adelante, Osvaldo.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle algo que va más del lado de la composición. Sí. ¿Cómo logró encontrar el punto medio entre sus influencias del rock y sus influencias de lo que aprendió a tocar cuando empezaba con la guitarra clásica? La pregunta viene porque obviamente son dos géneros que tienen una separación sociocultural muy grande, tanto de época como de, pues sí, de contexto hasta cultural. Es decir, el rock es de 200, 300 hasta 400 años más nuevo, mientras que la guitarra clásica es de momentos en los que teníamos que ir a ver al rey o cosas así. Es tan separado que hasta se siente como si el instrumento fuera completamente diferente. Mi pregunta es, ¿cómo logra encontrar ese punto medio? Pues fíjate que ha sido un proceso muy natural, e incluso muy juguetón, ¿no? Yo creo que no siempre me tomo tan en serio la cuestión quizás académica en el sentido de que, bueno, repito, de que me tenga yo que forzosamente casar con un punto de vista ortodoxo o no sé. Yo creo que esto también es cultural. Por ejemplo, las personas que empezamos a tocar música popular, el maestro Mauricio también tocaba música popular, no tenemos una atadura tan acentuada, ¿no? Con la guitarra. Entonces, creo que le podemos, ese mismo impulso que tiene el que le des varias aristas por ejemplo, me acuerdo que tocábamos el preludio en mi mayor de Ponce y el maestro guapangueaba, porque si te das cuenta, el preludio en mi mayor de Ponce tiene el tiempo ternario y se da sin problema a guapanguearlo, ¿no? Todas las obras que son así de tiempo ternario dan. Y ese tipo de cosas las hacíamos mucho cuando tocábamos juntos en el ensamble o cuando el maestro era mi maestro. Entonces, ¿qué te da esa irreverencia? Creo que si la encausas bien, te puede dar ese resultado de no amalgamar una cosa con la otra, pero de manera natural. Es decir, que no se sienta un divorcio entre una cosa y otra. Eso es algo un poquito complejo de explicar, pero que como yo lo siento tan natural, no te puedo decir en qué momento lo logro separar, simplemente no lo separo, ¿no? O sea, yo creo que está todo el tiempo ahí. O sea, un Scarlatti puede sonar rockero, ¿no? Es decir, el chiste está en no alejarse y no ver como una cuestión lejana, determinado estilo, lejano en cuestión intelectual también, ¿no? Aunque puede haber una disparidad muy grande intelectualmente, pero en la manera de abordar la belleza de una obra no tiene que haber esa separación, ¿no? O sea, tanto puedes disfrutar una ópera de Mozart como pues una canción de los Beatles, ¿no? O sea, cuando tienes esa como amalgama, yo antes que nada me gusta mucho escuchar música. Entonces yo creo que ese bagaje que tengo en la cabeza es lo que hace que tenga yo un sello propio. Entonces, lo cual me dice que no estoy separando una cosa de la otra, tanto como se cree, ¿no? Sí. Está bien, muchísimas gracias. Sí, por nada. Adelante con Luis Emanuel. Luis Emanuel Ramírez Serrano. Hola, buenas tardes. Y luego Diana Alonso. Bueno, mi pregunta es un poquito similar a la de Osvaldo, nada más que la pregunta es,
¿Cómo puede, o bueno, cómo maneja usted la cuestión de transportar, vaya, la sería, por ejemplo, guitarra eléctrica a la guitarra clásica? Tomando en cuenta de que, bueno, como su música tiene mucha influencia del rock, digamos, la guitarra eléctrica es, en cierta manera, un protagonista, ¿no? De ese estilo musical. Entonces, Sí. lo menciono más por la cuestión técnica, ya que a pesar de que son muy similares, hay ciertas variaciones que dan un tipo de color o matiz. Claro. Bueno, siempre es bueno estar experimentando, encontrando, buscando, ¿no? Y sí, la guitarra de concierto tiene sus limitaciones, pero si tú exploras, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Como por ejemplo, a veces imito un poquito la palanca de la guitarra eléctrica. No sé si se alcance a percibir el efecto este. Va de nuevo. Es una especie como de simular el vibrato de la palanca, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar. Ahí está más o menos, se hace una onda ahí, ¿no? Sí, entonces, pues exploro, no creas que fui un gran ejecutante de la guitarra eléctrica, ¿no? La toqué un tiempo y cuando puedo, pues la agarro y la toco un poquito. Pero, no dejo tan alejado la guitarra acústica con su sonoridad natural, ¿no? Eso también. Y ahora también hay mucho rock que se escribió sobre la guitarra acústica y después se tocó con la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, esa separación no la tengo tan sellada o tan marcada, ¿no? Creo que es parte de mi personalidad también. Ok, maestro, gracias. Sí, por nada. Adelante, Dianita. Buenas tardes, maestro. Hola, Bueno, a mí Diana. hola, la atención lo que mencionaba acerca de la música latina en Sí. Europa, que incluso no puede ser hasta tan apreciada, ¿no? Podría llegar a decirse eso, teniendo ritmos tan ricos, teniendo sonoridades, Sí, pues hermosas, ¿no? claro. ¿Cuál cree usted que sea como el futuro de la música latina en el mundo? Bueno, es enorme. Mira, hay, por ejemplo, muchos grupos de salsa en Europa, ¿no? Que de son cubano, por ejemplo, ¿no? El son jarocho o el guapango huasteco es una música muy bien recibida en Europa. Yo lo que hablaba en cuanto a las ataduras de visión es por parte de la gente que tiene organizaciones de festivales o revistas especializadas, páginas, ¿no? Las mismas orquestas. Bueno, en México ya no pasa tanto, cada vez las orquestas tocan más música nueva, pero en Europa, yo creo que los músicos también quieren atreverse a hacerlo, pero el miedo que tienen es que las puertas se les abran a los festivales y a todo esto, ¿no? Por ejemplo, hace poco tocó la Rock Soul en Croacia, Alejandro Córdoba, y la gente lo disfrutó mucho. Es decir, creo que sí somos los mismos guitarristas latinoamericanos que al salir imponemos ese sello, ¿no? Y yo siento que tiene mucho futuro, y es por eso que, como te repito, me decían allá, los guitarristas europeos estamos viendo hacia allá para ver qué está pasando y darnos cuenta de qué es lo que hay que hacer acá, ¿no? Yo vislumbro un gran futuro para la música latinoamericana en Europa, más que en otro momento, porque
Y la guitarra latinoamericana tiene mucho peso en el mundo ahorita, bastante. O sea, desde que se dio el fenómeno cubano, no ha parado, no ha parado. Y la guitarra en México, no sé si lo sepan, pero es una superpotencia, ¿no? O sea, hay increíbles maestros en México, grandes ejecutantes, y hay un nivelote. Dicen los chavos ahora que es más fácil ir a Europa y ganar un concurso que ganarlo aquí. Porque pues aquí está la competencia tremenda. O sea, te das cuenta, los guitarristas mexicanos chavos están bárbaros, ¿no? Y otra cosa que me da gusto es que las nuevas generaciones están buscando tocar autores nuevos, y eso está increíble, ¿no? Pero yo vislumbro que hay un gran futuro de nuestra música o de nuestra guitarra mexicana, sobre todo en el mundo. Ya se está empezando a ver, porque, por ejemplo, Cecilio, que está en el Mozarteum, sí me dice, cuando saben que alguien viene de México, aguas, todo el mundo así como que no, pues es un mexicano, o sea, viene uno fuerte, ¿no? En cuanto a la interpretación. Entonces, ellos son quienes han estado llevando la música de los autores nuevos, entonces, pues está imponiéndose como siempre hace México en el mundo, ¿no? Trata de sobresalir todo el tiempo. Entonces, creo que hay buen futuro. Así es, Diana. Gracias. Muy bien. Pues no sé, bueno, ya tenemos, son 5:30. No sé si hay alguna otra pregunta para el maestro Ernesto, porque yo creo que no nos va a dar tiempo de hacer el análisis de la otra obra, o no sé si quieras comentar algo de tu otra obra, Neto. No, simplemente, bueno, iba yo a decir que es una obra de distinto formato en cuanto a la composición. Es una obra que escribí al revés, así simplemente les voy a decir a grandes rasgos lo que es la segunda sonata. También la pueden encontrar en mi canal. Ahora sí, como los youtubers, suscríbanse y denle a la campanita, ¿no? Para más videos. Y es una obra que escribí primero en el papel y después la fui probando a la guitarra. Exploré un poquito más la disonancia, cuestiones dodecafónicas, no a profundidad, son gestos, ¿no? Son gestos de música aleatoria, de música dodecafónica, sin perder la energía que ha caracterizado mi obra, ¿no? La segunda sonata. Y bueno, tiene una estructura un poquito más planeada, tiene como referencia un poema que se llama Altazor, que es un poema de un autor chileno de los años 30, que se llamó Vicente Huidobro. Él es fue un escritor muy, muy célebre en Chile, a la par de Gabriela Mistral, más o menos de esa categoría. Y escribió este libro Altazor con 7 cantos. La sonata está dividida en 7 fragmentos, rompiendo el esquema tradicional de sonata en ciertos momentos, porque finalmente el tema predominante o el motivo rítmico melódico predominante en toda la sonata es un extracto del Xochipitzáhuatl, que es una canción huasteca que muchos de ustedes han de conocer, muy tradicional de nuestras huastecas, y que preferentemente se toca en vísperas del Día de Muertos, ¿no? El Xochipitzáhuatl. Entonces también lo dividimos en 7 cantos, como la estructura del poema Altazor, y también tomando como referencia una de las sinfonías, la segunda sinfonía. Se me fue el nombre de este compositor, caramba. Compositor mexicano que murió muy joven. En su segunda sinfonía él la compuso a base de puras miniaturas, y le preguntaban que por qué la denominaba como sonata y no como suite. Bueno, porque decía que finalmente la forma sonata permanecía, pero en menor formato. Y también retomando la cuestión de que era músico de su tiempo, ¿no? Decía, ya no, como compositor es muy difícil que
los compositores actuales nos apeguemos a las grandes formas, porque no vivimos exclusivamente de la composición, o somos docentes, o somos ejecutantes, o hacemos de todo, ¿no? Entonces, en el rato que escribimos, tratamos de invertir lo menos posible para culminar un fragmento. Y entonces lo ideal es pasar a otro, ¿no? Entonces, la vida es así tan rápida que él dice, prefiero, se me fue el nombre de este compositor, y lo escuché mucho en la maestría y también fue un referente para la segunda sonata. Pero escúchenla y cualquier comentario que hagan ahí en el video se los puedo contestar o me escriban a mi correo ernestolunagomez@gmail.com, a mis redes, donde quieran, ¿sale? Sí, cabe mencionar. Armando Luna. Armando Luna. Él es el compositor de la segunda sinfonía que decías, ¿no? Sí, Armando Luna, así es. Sí, y cabe mencionar que el maestro Ernesto tiene bastantes videos subidos con su música en las redes, así es que ahí pueden ustedes comprobar cómo es su producción y todo el feeling que tiene para tocar, que es algo muy característico de él. Y que precisamente enmarca mucho de lo que nos ha platicado el día de hoy, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra pregunta de los chicos o quieras hacer un último comentario, mi querido Neto. No, muchachos, la verdad, muchas gracias. Yo creo que esta parte también de la autogestión, como dice el maestro Mauricio, es algo que también, yo creo que amerita una otra charla, porque también la autogestión del guitarrista es una faceta muy importante que no aprendes en ningún conservatorio o en ninguna facultad, ¿no? Es algo que también hay herramientas que vas adquiriendo poco a poco y que finalmente pues te van dando también ese toque más profesional a tu trabajo, ¿no? Y yo no he parado en hacer autogestión de mi trabajo, o sea, realmente me dicen, es que estás por aquí, estás por allá, sí, estoy ahí, siempre yo atrás de autoimpulsándome, ¿no? Y también finalmente va encauzado a que, pues, la situación económica para nosotros no para todos es holgada, ¿no? Entonces también eso va haciendo que uno no se quede quieto, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Maestro Fer, ¿algún comentario? Pues nada más también mencionar que el maestro Ernesto Luna Gómez es uno de los guitarristas mexicanos que lo demostró desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia. Ha utilizado los medios, las redes sociales, las plataformas para exponer la música de concierto, sea música europea, música latinoamericana, y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Porque tenemos referencias de intérpretes, pero también tenemos que tener referencias de la gente que está haciendo las cosas bien, ¿no? Esto que menciona él, la autogestión, es algo que en el camino vas aprendiendo. Entonces, él es un ejemplo de cómo mover tu profesión, de cómo mover tu labor artística y llegar lejos desde tu casa, ¿no? Él lo venía haciendo y ahora ha sido un referente. Pues, felicitarlo y decirle que es una parte que aprendemos también de él. Sí, muy cierto, muy cierto. Así es que, y bueno, como les comentaba, y acotando a lo que decía el maestro Fernando, el maestro Ernesto es de los que más suenan en las redes, es impresionante realmente. Todos los días tenemos algo que saber de él, porque ya subió algo, ¿no? Así es que sí, sabe aprovechar muy bien la parte tecnológica, cosa que a muchos nos cuesta todavía trabajo hacer. Pero bueno, si no hay otro comentario, maestro Ernesto, quisiera yo agradecerte sinceramente tu tiempo, la disposición. Desde el momento en que yo le hablé para invitarlo, me dijo, sí, adelante, y creo que tienes conciertos en puerta, ¿no? Sí, hay uno en Tlaxcala para el 29 de octubre y otro en Nepantla de Sor Juana, la tierra de Sor Juana. Juana, sí. En el Estado de México. Me invita el maestro Héctor Saavedra y ese es para finales de noviembre.
Y son los primeros conciertos que hago desde la pandemia, ¿no? Presenciales, pues. Sí, la situación ha estado complicada. Sí, cómo no. Para todos, pero bueno, qué bueno que parece ser que ya empieza a reactivarse la actividad para nosotros y ojalá que pronto ya también tengamos noticias del maestro Fernando, un servidor de todos ustedes Claro. para nuevos conciertos. Exacto. Y ojalá de veras sigan al maestro Ernesto, su producción es muy interesante y pues es de los guitarristas que más están sonando en la actualidad. Así es que, mi querido amigo, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por la gran charla. Tuvimos un excelente quórum aquí con los chicos que te están Gracias, escuchando. muchacho. Así es que muchísimas gracias y pues nos veremos pronto. Gracias a todos. Gracias, maestros, muy amables. Gracias, maestro Chao. Fer, por acompañarnos. Maestro Fer, maestro Mauricio, gracias por todo. Y a la doctora Rosalía también. Un abrazo grande y gracias por el espacio. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, Eric. Chao, Mao. Estamos, mi querido Neto. Gracias, Un amigo. abrazo fuerte. Gracias por todo. Igualmente.